gracias por venir. Yo soy Pau Carazo, soy investigador del Instituto Cabanillas de Biodiversidad y Biología Evolutiva y bueno, pues estoy acompañado, ¿no?, por los verdaderos protagonistas de la presentación de hoy. Juli Peretó, que es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia. Es también miembro y exdirector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y bueno, es fellow de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, de la que ha sido secretario y vicepresidente, si no me equivoco. Y bueno, en realidad Juli lleva toda su carrera profesional, yo creo, ¿no?, dedicada a lo que tú llamas la bioquímica con aroma evolutivo, ¿no?, en las tres facetas de la docencia, de la investigación y de la divulgación. Buenas tardes, bienvenido. Esther Lázaro es investigadora científica del Centro de Astrobiología del CSIC en Madrid, donde dirige su propio grupo de investigación sobre, bueno, las bases moleculares de la adaptación, ¿no? Más concretamente estudia evolución y adaptación en virus y es también una divulgadora incesante, ¿no? Es una característica, yo creo, que comparten los tres invitados de hoy. Ha escrito varios libros de divulgación y es además también miembro de la junta directiva de la SESBE, ¿no?, que organiza un poquito la presentación de hoy. Hola, buenas tardes. Sí. Y por último, voy a coger aquí, igual me resulta más fácil. Y por último, Pablo Vargas es profesor de investigación en el Real Jardín Botánico del CSIC de Madrid. Cuenta con una dilatada experiencia, son más de 35 años, ¿no?, investigando en temas además bastante variopintos, florística, taxonomía sistemática, genética, ecología, evolución. Es la verdad que un referente en distintas áreas, ¿no?, y ha sido, pues como digo, muy prolífico, no solo como investigador, sino también como divulgador. Y creo que ya son 7 libros de divulgación. Este es el octavo ya, 8, por lo tanto, ¿no? Y también, bueno, pues se ha dedicado también a la docencia de la evolución, ¿no? Es, por tanto, bueno, huelga decir, un auténtico placer un privilegio poder contar con vosotros tres. Como veis, pues no solamente 3 científicos excelentes, sino también 3 personas que han dedicado gran parte de donados esfuerzos a divulgar, ¿no?, en evolución, que es un poquito lo que nos trae aquí, ¿no? Entender la evolución no solamente es fundamental para entender la historia de la vida en este planeta y, por tanto, para entendernos a nosotros mismos, sino que probablemente sea clave para enfrentar algunos de los desafíos, ¿no?, que afrontamos como especie, desde las pandemias futuras. Tristemente, hemos aprendido mucho sobre esto, ¿no?, con la pandemia de la COVID, a otros grandes desafíos, como la evolución de resistencia a antibióticos, ¿no?, que la ONU señala como probablemente la mayor emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos en las próximas décadas. Y, bueno, entender evolución va a ser fundamental para esto, está siendo fundamental para muchos avances en medicina, ahí está el auge de la medicina evolutiva, va a ser fundamental también para, bueno, pues para paliar y entender las consecuencias del cambio climático, probablemente también, luego hablaremos de ello, para informar la era de la biotecnología, ¿no?, y de la biología sintética. Y, sin embargo, esta importancia, esta ubicuidad, como señala para mí muy acertadamente Toni Gabaldón, el presidente de la SESBE, en el prólogo del libro de Pablo, contrasta con un gran desconocimiento de las teorías evolutivas por parte del público, ¿no? Es un contraste que choca. De hecho, Toni menciona un estudio reciente entre universitarios de nuestro país, elaborado por Juan Gefael y Emilio Roland, también miembros de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, que deja muy claro que hay una gran aceptación de la teoría evolutiva en los universitarios de nuestro país, con más de un 85%, creo que decía el estudio de aceptación, pero eso contrasta con un gran desconocimiento de la teoría evolutiva. Y ese desconocimiento no mejora en los medios, ¿no?, o en el público en general. Y, por tanto, en ese sentido, una de las misiones principales de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, si no la principal, ¿no?, como sociedad, es la de divulgar en evolución, ¿no?, la de llevar la teoría evolutiva al público en general y hacerlo con rigor, pero también con eficacia, ¿no? Y eso significa,
bueno, pues de forma amena y de forma que sea comprensible. Y eso es lo que nos lleva pues al acto de hoy, ¿no? Una presentación en la que aprovechamos que 3 miembros de la SESB, 3 grandes científicos y divulgadores de la SESB, han presentado recientemente 3 libros. Y bueno, originalmente este acto tendría que estar presentándolo Toni Gabaldón, que es el presidente de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, no ha podido venir y entonces pues ha recaído sobre mí el placer y también el desafío, ¿no?, de moderar esta presentación. Placer porque, bueno, pues estoy entre amigos y porque la verdad es que ha sido una auténtica gozada el poder dedicar tiempo a leer los 3 libros, ¿no?, y a poder meditar sobre lo que decís. Casi parece que le tiene uno que caer, entre comillas, ¿no?, una de estas cosas para que saque tiempo para poder leer. Cada vez es más difícil. Pero bueno, un desafío también porque se trata de 3 libros muy complementarios, yo creo que lo veremos. Incluso se puede establecer un bonito arco narrativo entre ellos, pero son muy distintos también, ¿no? Tienen características muy distintas. Entonces, hemos querido estructurar la presentación de hoy más bien como un diálogo entre los autores. Yo empezaré guiando el diálogo con una serie de preguntas, pero luego enseguida la idea es que abrir ese diálogo a los miembros del público para que podáis preguntar lo que queráis al respecto. Entonces, si os parece, nos podemos ya zambullir. La primera pregunta, no sé por quién empezar. Pablo, que te tengo aquí a la derecha. La primera pregunta es, bueno, os pido que hagáis una pequeña introducción del libro, ¿no? ¿Qué es ese vástago literario que acabáis de, entre comillas, al que acabáis de dar a luz? ¿Qué es, no? ¿Y por qué lo has escrito? Bueno, pues es una larga historia, así que voy a intentar hacerla corta, porque si no, somos muchos. A ver, en el 2012 publicamos un libro que se llamaba El árbol de la vida, con Rafael Zardoya, que es el director del Museo de Ciencias Naturales ahora mismo. Entonces es un libro, pues es un tratado sobre toda la vida, una estructura de árbol, pero no solamente es la filogenia, es mucho más. Tiene mucha información dentro de especialistas, 53 especialistas, sobre todo españoles, pero también hay de Sudamérica. Y entonces lo publicamos hace ese tiempo, luego lo publicamos en inglés, que no había en inglés, entonces la editorial Sinauer se interesó. Entonces, cuando dábamos charlas a profesores de instituto, por ejemplo, decían que era un nivel muy alto, que por qué no hacemos un libro más asequible para la gente de a pie y sobre todo para estudiantes de instituto y demás, ¿no? Entonces yo empecé a hacer un libro después de ese, intentando sintetizar toda la nueva clasificación de los seres vivos, que es enorme, para que fuera entendible. Entonces empecé a hacer el libro. Pero me puse a escribir y digo, no, esto no tiene interés. Vamos a ir a unas preguntas de esas que se hace la gente, de las que es más atractivo contestar, más que otro tocho de estos de clasificación que en Internet, con Wikipedia, que es lo que pongo en el propio libro. La clasificación de los seres vivos está estupendamente actualizada y casi al momento. Entonces, pues fui gestionándolo, contacté con esa editorial y dije, pues 100 preguntas, que yo mismo me las inventé. Y así se gestó el libro y, bueno, 2 años de trabajo y al final bastante trabajo. O sea que ese es el origen de eso, el intentar hacer un libro a un nivel más bajo, no universitario, y al final pues no lo conseguí y he producido este libro diferente. Muy bien, muchas gracias. Además, creo que ha sido todo un acierto. Yo creo que parte del éxito del libro es precisamente que al estar estructurado en 100 preguntas se pueden leer unas independientemente de las otras, ¿no? Y además la selección, te quería preguntar también un poquito por la selección de las preguntas, ¿no? Me parece que es una selección muy acertada de preguntas que mezclan algunas de las preguntas que yo creo que de forma más común se puede hacer el público en general y que además son más proclives, ¿no?, a que haya malentendidos, con curiosidades, con peculiaridades evolutivas, ¿no?, que son muy curiosas, y que hacen además que el libro no solamente yo creo que diría que esté dirigido al público en general, que sí se nota, pero que yo también lo recomendaría a estudiantes o incluso a especialistas. Yo me he divertido y he aprendido mucho. Yo, sinceramente, intenté hacer otra vez el libro a otro nivel, pero depende de la pregunta. O sea, hay preguntas que son, para cualquier profesional, pues no son gran cosa, pero otras que si no son de tu campo, échale un vistazo, porque está actualizado todo. Es otra de las cosas que hago. No es un tratado, por supuesto, pero no he sacado información de otros libros.
Me parece bastante pernicioso otro libro de texto de evolución cuando se repite siempre el mismo ejemplo. Y un ejemplo, además, que no necesariamente es bueno. Siempre pongo el ejemplo de los pinzones de Darwin. O sea, es un ejemplo horroroso, porque se copian unos a otros y ya hoy mismo, que es el día que murió Darwin, en 1882, tú vas a la británica y te pone Darwin, una ilustración de Darwin y al lado los pinzones. Darwin no tenía ni idea de pinzones. Entonces, es lo que pasa en ciencia, que muchas veces nos copiamos unos de otros el ejemplo del libro de texto, ejemplo del libro de texto. Aquí claramente, que lo dice muy bien Tony, no cierro ejemplos. Es que hay aspectos de muchos apartados que sí que están cerrados y que se conocen muy bien, y otros, como lo de los pinzones, que no se conocen. Hemos estado trabajando 10 años en Galápagos, seguidos. Entonces hemos ido mucho, conocemos bien los pinzones, conocemos toda la historia de los pinzones. Y lo pongo como ejemplo, hay muchos en ciencia, pero este de aquí es especialmente insistente. Entonces, si tú coges un libro de texto de evolución, el siguiente tiene que poner los pinzones de Darwin, cosa que me niego. Y llamo yo siempre pinzones de Galápagos. Y además hablan de radiación adaptativa de los pinzones de Darwin. O sea, en esa frase cometen varios errores. Primero, pinzones de Darwin no tiene sentido, no tenía ni idea. No solamente no tenía ni idea, sino que los etiquetó mal. Se los dio a Gould, que era el especialista ornitólogo, que todavía sus especies son las que se mantienen en Galápagos, las que todo el mundo reconoce, son las de Gould, un par de ellas más, pero son las 14 de Gould. Y tiró de colección de Fitzroy y de otra gente que fue en el viaje y después. Porque Darwin, de las pocas veces que hace algo mal, realmente mal, es dar el material mal etiquetado. Y esto es como un anatema, o sea, no puedes decir en evolución que Darwin hizo algo mal, pues sí, lo hizo fatal. Entonces no pasa nada. Todos cometemos errores y él es de los que menos errores ha cometido, seguro, de todos los naturalistas. Pero por favor, no hagamos un reconocimiento de eso y luego radiación adaptativa. Radiación todavía adaptativa, ¿quién lo ha comprobado? La parte ecológica. Y luego las filogenias no dan una radiación como dicen. Es un lío tremendo. Las especies no son monofiléticas. Y aquel ejemplo que aparece en un libro de texto y tiene que aparecer en el siguiente, si no es que te has olvidado el ejemplo. Pues yo aquí lo reflejo, pero de otra forma. Y no es lo que me va a hacer más amigos, porque en este mundo muchas veces si sigues la corriente principal, que es evolutiva, sobre todo en este mundo, el occidental, pues tienes más gente que te sigue. Pero criticar a Darwin pues no es un buen negocio, la verdad. Le pongo por las nubes, pero un poco en equilibrio, pues somos los científicos. Entonces tenemos que poner las cosas en su medida. Y solo quiero comentar eso, que no son... Todo está sacado de papers, no está sacado del libro de texto. Me preguntaban, oye, ¿y no has visto el libro el tal y el otro? Y digo, no, es que no he visto libros, solo papers. Por eso lo que hablábamos antes de ChatGPT, me hubiera ahorrado mucho tiempo, pero tampoco he utilizado ChatGPT. Ni libros de texto, ni ChatGPT. Muchas gracias, Pablo. Luego seguiremos. Esther, te repetiría la misma pregunta, básicamente, para empezar. Bueno, yo voy a empezar respondiendo igual que Pablo. Yo tampoco he utilizado ChatGPT, entre otras cosas porque no tengo ni puñetera idea de cómo funciona, pero vamos, ya veo que es que hay que ponerse las pilas y meterse con ello porque dicen que mejora mucho lo que uno escribe. Entonces, bueno, pues si se mejora, pues hay que aprovecharlo. Yo soy la autora de La vida y su búsqueda más allá de la Tierra. Y mi motivación, mi inquietud para escribir este libro, yo creo que es algo que cualquier persona, de los que estamos aquí en la sala, de los que están fuera, alguna vez hemos sentido desde que éramos pequeños. Y es esa inquietud por saber qué hay cuando miramos al cielo, qué hay ahí arriba, qué hay más allá de las estrellas, ¿no? ¿Habrá vida? ¿No la habrá? Yo creo que todos en algún momento nos lo hemos planteado, de forma más o menos científica, pero yo creo que todos hemos pensado alguna vez y nos hemos sentido fascinados por el hecho de que pueda haber otros seres similares o no tan similares a nosotros. Yo recuerdo de pequeña y hablaba con mis hermanos, que tengo 3, y siempre decíamos, oye, ¿te imaginas que mañana llegaran los marcianos? Y bueno, los marcianos podían venir de la Luna, podían venir de Marte o podían venir de Urano, nos daba lo mismo, eran los marcianos. Y nos lo creíamos totalmente. Y además en esa época, cuando yo era niña, siempre venía alguien que decía, uy, es que se ha visto un ovni, no sé dónde. O sea, en fin, era algo que nos lo creíamos todos. Luego ya estudié biología y comencé a preguntarme más sobre la vida. Me di cuenta de que cuando pensábamos en vida más allá de la Tierra, siempre pensábamos en vida compleja, superior, vida que siente, vida que piensa, vida como el ser humano, en definitiva, ¿no? Sin darnos cuenta de que la vida
se manifiesta en muchas más formas. En la Tierra tenemos una variedad de especies inmensísima y no todas han alcanzado el nivel de complejidad que tenemos nosotros. O sea, podemos pensar en bacterias, seres microscópicos, y decimos, bueno, es que son muy simples. Y no nos damos cuenta de la enorme complejidad que tiene una bacteria, de la cantidad de moléculas que hay interaccionando en la forma correcta para que esa bacteria funcione, pueda realizar su metabolismo, pueda realizar todas sus reacciones químicas, pueda dividirse. Es decir, la complejidad de la vida empieza con las bacterias y va aumentando hacia otros seres vivos. No voy a decir que nosotros seamos ni los más complejos ni los mejores, pero no debemos despreciar esa vida inferior. Entonces, esa ha sido una de las principales razones que he tenido para escribir este libro, el intentar hacer ver a la gente que lo lea que si se descubre vida en Marte, si se descubre vida en los mundos helados, que ahora sabemos que la semana pasada se lanzó la misión JUICE hacia el satélite de Júpiter, Europa, para buscar vida en un océano subterráneo que tiene, que probablemente encontremos vida microscópica y que no le tenemos que quitar valor, porque es que eso va a ser el mayor descubrimiento de la humanidad, el encontrar vida con otro origen y ver hasta qué punto se parece a la vida que tenemos nosotros, a la vida que existe en la Tierra, perdón. Yo creo que es la única forma que vamos a tener de saber qué significado tenemos, por qué estamos aquí, por qué hay vida cuando podría no haberla, y saber realmente qué es la vida. ¿Cómo podemos, iba a decir definirla, pero ya no me gusta decir definirla, sino simplemente saber qué es lo que tiene que tener algo para llamarlo vida, que no lo tiene otra cosa a la que no la llamamos vida? Porque cuando nos vamos al origen de la vida, y eso Juli es un experto, sabemos perfectamente que eso no fue algo que ocurriera, ahora es materia inerte, y plof, pongo una línea y empieza la vida. No, eso fue un proceso absolutamente continuo y es muy difícil poner esa línea divisoria. Y si es difícil en la Tierra, pues imaginémonos en otro planeta con otras circunstancias ambientales totalmente distintas. Entonces, esa es la motivación principal que yo tenía cuando empecé a escribir este libro. Luego, obviamente, pues claro, te van planteando otras preguntas. Cuando piensas en una vida que no sabes cómo es, pues ¿qué estrategias vas a emplear para reconocerla? Entonces tienes que empezar a pensar en la referencia que tienes, que es la vida terrestre, y tomando esa referencia, comenzar a pensar qué estrategias vas a diseñar para buscar vidas en lugares que no nos son tan familiares. Por ejemplo, el subsuelo de Marte, como he dicho antes, los inmensos océanos que hay en estos satélites de los mundos helados, o en otros lugares, en planetas extrasolares, que también se están descubriendo muchísimos, y que tienen condiciones que son pues, absolutamente diferentes de las que existen en la Tierra. Entonces, sobre todo esa era mi pretensión, el hacer ver que la vida puede ser mucho más que lo que conocemos, puede ser muy distinta de la que conocemos, que tenemos que abrir la mente para imaginar, de algún modo, cómo puede manifestarse la vida en otros lugares donde el ambiente es muy distinto al terrestre, y todo eso, siguiendo el hilo de esta mesa, mirarlo bajo un prisma evolutivo, porque la evolución está operando en todos los lugares donde exista vida. Esa es mi opinión, al menos. Lo que pasa es que no va a ir en la misma dirección en un lugar donde las circunstancias ambientales sean de una forma que en otro donde sean de otra. Y todo ese tipo de consideraciones, especulaciones, es lo que he querido plasmar en este libro. Me gustaría haberme podido extender un poquito más, no en la conversación, que yo creo que ya me he extendido y me pasa un poco, pero sí en el detalle de lo que he escrito en el libro. Pero bueno, las editoriales tienen sus normas y te dicen hasta aquí y hasta aquí llegas, ¿no? Y ya está. Gracias, Esther. Pues yo creo que uno de los éxitos del libro es que en un espacio muy corto, ¿no?, es capaz de dar una introducción. Desde luego para mí ha sido fascinante de la astrobiología en general, ¿no?, porque vas desde, como tú dices, desde las preguntas sobre el origen de la vida, sobre las que ahora hablaremos un poquito más, hasta pues, todo lo que has comentado, ¿no?, a preguntarte cuáles son los límites de la vida en este planeta, en otros planetas, en fin, creo que el resultado es impresionante. Juli, què has fet i per qué? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias públicamente a la SESBE por haber tenido esta idea, ¿no?, de
cerca del Día del Libro, cerca del Día de Sant Jordi, hablar de libros y hablar de libros publicados por miembros de la sociedad. Fue una gratísima sorpresa cuando me lo propusieron, pero más todavía cuando me dijeron que lo querían hacer en Valencia. Digo, bueno, es estupendo, vamos a hacerlo en la Casa de la Ciencia. No sé si la pregunta era ¿por qué he escrito el libro o algo por el estilo? Sí. Porque he querido. ¿Y qué querías? ¿Qué querías con ¿Qué este quería? libro? Nada, no quería nada. Solo quería como dejar ahí encima de la mesa, como voy a decirlo así un poco brusco, como vomitar una serie de cosas que he estado pensando durante muchísimos años. Yo escribí un pequeño libro, más pequeño que el tuyo, Esther, sobre origen de la vida, se publicó en el año 95. Y cuando hacía 10 años, 15 años de su publicación, decía, debería actualizar aquello. Y bueno, nunca encuentras el momento ni tal. Y esto es el fruto de una casualidad, que el director de la colección Urania, que es donde está publicado el libro, de la Institució Alfons el Magnànim, es un colega, un compañero de la universidad, un astrónomo, Vicent Martínez, que va a la caza de autores. Si alguien tiene alguna idea de algún libro científico que lo diga, porque va a la caza de autores. Y cuando me lo dije, le dije que no. No sé cuántos años hacía del primero, pero le dije no, porque estaba en ese momento saturadísimo de trabajo, no me veía yo. Pero luego unas circunstancias personales, que no vienen al caso, me hicieron sentir la necesidad de escribirlo. Y de alguna manera el libro surge de aquí, de esta necesidad personal de contar cosas a las que me he dedicado, como ha explicado Pau, en algunas partes de mi investigación, bastante también en mis tareas docentes en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, y que de alguna manera es la acumulación de años de lecturas, de localización de textos o de discusiones con otros colegas. Entonces, yo creo que los libros están poco valorados, no ya curricularmente, que no valen 0 puntos, para mi currículum vale 0 puntos, sino en general, ¿no? Yo creo que los científicos no se plantean escribir libros, al menos en el mundo hispánico, en el mundo anglosajón es diferente, y yo creo que es un error, porque los libros te dan la libertad de decir lo que te dé la gana, o como te da la gana, siempre que no cometas errores y digas barbaridades, obviamente, pero lejos del corsé estilístico de los artículos científicos, que son un horror, ¿no? O sea, desde el punto de vista del estilo y del lenguaje. Y permiten hacer muchas más conexiones y te dan mucha libertad y yo, como siempre, mis obsesiones están reflejadas aquí. El origen de la vida y la fabricación de la vida son 2 de mis temas favoritos. Y también, algo que los que han sido alumnos míos también lo habrán notado seguramente, mi obsesión por el origen de las ideas o de los conceptos o de las teorías o de las explicaciones sobre todo esto. Es decir, ¿cuáles son las raíces históricas? ¿Qué se decía de esto hace 100 años o hace 200 años, si es que se decía alguna cosa? Y un poco como decía Pablo, no ir de libro de texto en libro de texto, sino en la medida de lo posible ir a los autores originales y a los textos originales. No beber de segunda mano, sino... Claro, eso lleva mucho tiempo, pero al mismo tiempo es gratificante ver hasta qué punto, como señalaba él, los errores se propagan, ¿no? Y ya he estado mirando, mientras él hablaba, estaba mirando que tiene una pregunta sobre los errores de Darwin. Sí que se equivocaba, claro que se equivocaba. Claro. Y hay una parte en el libro que hablo de esto, o sea, los errores, pero, ojo, no juzgados desde el presente, que eso es muy injusto. No podemos juzgar los errores de Darwin desde los conocimientos actuales. Uno se tiene que ir a su época, tiene que ir a contextualizar qué se sabía y cómo se discutían los temas. Y incluso el significado de las palabras. Algunas palabras en aquella época tenían otro significado. Él, cuando dice proteína, ¿cómo podemos estar seguros que se está refiriendo a lo mismo que nos referimos nosotros cuando decimos proteína, ¿no? En una de sus famosas frases sobre el origen de la vida. No está hablando de lo mismo, evidentemente. En ese sentido, yo reivindico también el estudio de los errores del pasado, reivindico el estudio de las equivocaciones, de gente que ha sido ridiculizada incluso o ha sido marginada,
que no encontrarás en los libros oficiales de historia de la biología, pero que en su momento fueron científicos que trabajaban con toda honestidad, con todas las limitaciones técnicas y conceptuales de su época, ¿no? Entonces, eso es, entre otras cosas, lo que he querido reflejar aquí, cómo se hace la ciencia en distintos momentos históricos y, en particular, relacionado con temas relacionados con el origen de la vida y con la fabricación de la vida, ¿no? Y esas raíces históricas, filosóficas de todos esos problemas. También me he permitido algunas licencias, ¿no? Porque el director de la colección me dijo, oye, por la primera vez que me lo dijo, un libro sobre el origen de la vida, ¿no? Digo, ¿otro libro sobre el origen de la vida? O sea, es que no hay bastantes libros sobre el origen de la vida. Tendré que hacer una cosa diferente, ¿no? Y eso me costó bastante entender un poco por dónde podrían ir los tiros para que no fuese otro libro más. Y por eso hay mucho de mí en ese libro, porque realmente como lo cuento, las anécdotas, introduzco vivencias y anécdotas de toda la vida dedicado a eso. Y luego también pues algunas características, como que los capítulos tienen una cierta independencia entre ellos. Si uno le parece que un capítulo es aburrido o difícil de seguir, se lo puede saltar y no pasa nada. No hay ilustraciones en el sentido que uno entiende las ilustraciones en los textos científicos, pero sí que hay ilustraciones artísticas, y ahí sí que pedí la colaboración de un artista plástico valenciano, Manuel Boix, un artista consagrado, escultor y pintor, que hemos podido trabajar con él pues una serie de retratos de científicos que me han influido, y también la contribución, como no, de Carlos Briones, que es un colega del Centro de Astrobiología, que es un gran científico que trabaja en Origen de la Vida y que además es un excelente poeta. Entonces, la anécdota es que en un momento dado pensé, qué mejor prólogo para mi libro que un poema de Carlos, ¿no? Si tuviese un poema sobre el origen de la vida. Y yo tenía localizado un poema que no es sobre el origen de la vida, pero que me podía servir, y le llamé y le dije, oye, ¿no tienes nada sobre el origen de la vida? Y dice, sí, en mi cabeza tengo un poema, pero no está escrito. Y entonces nos dimos un plazo, como el libro no estaba terminado, y dije, bueno, si cuando termine el libro lo has escrito, lo ponemos. Si no, tengo un plan B, que es otro poema tuyo, y por suerte para mí sí que lo escribió, de manera que el poema que aparece al principio, sorprendentemente para mí, sin haber leído el libro, es un resumen del libro extraordinario, porque hay una serie de ideas clave en el poema que están explicadas dentro del libro. O sea que al final salió la historia muy bien y estoy muy, muy contento por eso. Pero en fin, no me quiero enrollar más, ya iremos ampliando. Sí. No, estoy completamente de acuerdo, te ha salido muy bien. Y yo creo que los elementos, por lo menos que a mí me han hecho disfrutar, ¿no?, de este libro, que es una delicia, son los que has puesto encima de la mesa. Ese toque personal, ese entremezclar las anécdotas personales tuyas y de otros personajes de la historia, que por cierto has conocido a casi todos los personajes clave, ¿no?, en esta historia, pues es que agarra, ¿no?, y consigue conjugar, ¿no?, una profundidad reflexiva y filosófica, histórica, y un detalle importante, con la capacidad de aún así hacer que el lector se abandone, ¿no?, a la historia. O sea que, bueno, mi enhorabuena, porque la verdad es que Muchas gracias, Pau. es una delicia, como decía. Bueno, vamos a meternos ya un poquito, yo creo que en faena, ¿no? Y vamos a empezar, yo creo que con el origen de la vida, y precisamente con las dos primeras frases del poema de Carlos Briones. No, dice, pude no ser, lo sabes, no haber existido nunca. Y sin embargo fue, ¿no? ¿Sabremos algún día cómo? A ver, yo lo que voy a hacer... Voy a leer el poema. Vale, me parece porque perfecto. tengo ahora adquirido la costumbre de leer el poema allá donde voy, ¿no? Entonces, normalmente al final de las charlas, pero bueno, hoy es al principio. El título es Pude no ser. Pude no ser, lo sabes, no haber surgido nunca. Pudieron agua y rocas, atmósfera, energía, y aquellos mensajeros llegados del espacio en un tiempo sin rumbo y sin memoria, construir escenarios que no fueran pisados por actores que dudan y se abrazan. Pudo un silencio oscuro envolver las butacas del teatro. Pude no ser, mas fui. No sé cómo ni dónde,
ni cuántas veces tuve que inventarme. Quizá emergí como la consecuencia de un planeta propicio, cada vez más complejo, o tal vez fue el azar quien levantó el telón sin proponérselo, y comenzó esta obra sin guión, sin sentido, sin un final escrito. Crecí como la luz que crece como un árbol de intrincadas raíces, 2 ramas, luego 3, después miles, millones, enlazándose. Y en una de ellas tú, fruto reciente, orgulloso Homo sapiens, tratando de entender nuestros orígenes. No serías si yo no hubiera sido. Y cuando ya no seas, sabes que yo, sin ti, seguiré siendo. Maravilla. Pudo no ser, claro que pudo no ser. La prueba está, independientemente de las agencias espaciales, la prueba está en Marte. En Marte pudo ser y no fue. No sabemos. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Tú no lo sabes. Yo sí lo sé. ¿Cómo Sí lo sé. sabes? Lo sé porque la vida es muy indiscreta. ¿Y? Y está claro que Marte es un planeta inhabitado. O sea, Ahora mismo es un ahora planeta mismo. inhabitado. No sabemos del todo, porque puede ser que haya vida microscópica en el subsuelo. ¿Y qué manifestaciones tiene? ¿Dónde están los ciclos biogeoquímicos? Es que no hemos podido analizar en detalle nada. No hemos podido traer muestras a la Tierra. Hasta Bueno, ahora yo los me únicos voy a análisis apostar, no voy a que decir se lo han que me podido voy a hacer, apostar. espera, que déjame que acabe. Los únicos análisis que se han podido hacer son análisis con rovers o aparatos que han aterrizado allí, han analizado una pequeña muestra de la superficie, hasta ahora, de la superficie, y en la superficie tenemos claro que no puede haber nada. Hay unos niveles de radiación inmensos, las temperaturas son incompatibles con que haya agua líquida. Entonces, claro que estoy de ¿Y acuerdo por qué contigo. no hay ninguna manifestación atmosférica? Se está mirando, pero como digo, estamos en los inicios. Es que estamos ahora mismo empezando la exploración. Estamos empezando una Bueno, aventura de Esther, conocimiento inmensa. que- Yo entiendo la política de las agencias espaciales. No, es que yo no estoy defendiendo a ninguna agencia espacial No, sí, porque claro yo que ni sí. siquiera trabajo en esto. Yo trabajo en virus, como sabes. Pero, Ya, bueno, pues no hay vida en Marte, lo siento. pues yo no pero- te voy a decir ni que sí ni que no, pero dejo abierta la duda. O sea, Porque- la hipótesis cero, o sea, la hipótesis nula es no hay vida en Marte. Vale, pero siempre Y existe quien una quiera hipótesis demostrar que hay vida en alternativa Marte que se puede lo demostrar. Tiene muy crudo. Pues ahí muy estamos, crudo. ahí estamos. O sea, la hipótesis actual, hacedme caso a mí, no hay vida en Marte y hasta la fecha estamos solos en el universo. Hasta la fecha. El que no hayamos descubierto ningún Por otro ahora. signo de vida no quiere decir que estemos solos. Ya lo sé, ya lo O sea, sé. esa afirmación no me la como. Y lo de Marte, yo tengo más esperanza en los mundos helados de los Bueno, satélites ahí ya de- nos podemos de poner Júpiter en otro nivel. porque hay grandes cantidades de agua, sabemos otras historias, ¿no? Pero en Marte hay materia orgánica, por ejemplo, que ya sé que la materia orgánica no En quiere los decir que meteoritos haya también, vida. y en No, los en la asteroides. materia orgánica que se ha estudiado in situ allí, hay materia, se ha encontrado. Se han Sí, encontrado en los asteroides también. y en los asteroides también, claro. Y en el polvo Pero interestelar. es que Marte se formó al mismo tiempo que la Tierra, tuvo una historia similar en Claro, sus eso yo inicios, no lo niego. tuvo agua durante Y un tuvo tiempo seguramente largo, tuvo vida al principio, pero ahora no. pero no sabemos si hay restos. La vida es muy persistente y eso lo sabes. Pero muy escandalosa. Aguanta todo. Pero muy escandalosa. Aguanta todo, sobre todo la ¿Cómo puede microscópica. haber vida en Marte y que no haya ninguna manifestación físico-química? Pero ¿qué manifestación estás esperando? Pues, por ejemplo, una atmósfera fuera del equilibrio. Pues eso es lo que se está buscando y se están No está analizando. fuera del Sí, equilibrio. se están buscando signos de metano que, desgraciadamente, pues son difícilmente interpretables. Y te voy a decir, en la Tierra, si tú analizas la Tierra primitiva, por ejemplo, no encuentras oxígeno. No, claro que no. ¿Y qué encuentras que sea? Metano a tope. Metano a tope. Metano a tope. En la Tierra primitiva, Pero metano a tope. es que era el gas que salía de los volcanes. No, No era una manifestación de la era una vida. manifestación de la vida. Pues no estamos de acuerdo, Juli. El metano arqueano es una manifestación de la vida. Yo Y diría hay varias que era evidencias geológicas en gran parte y filogenéticas de que a los metanógenos... liberado por los metanógenos. volcanes. Bueno, también por los metanógenos puede ser, y es que en Marte no vas a ver una biosfera como la de la Tierra. En eso estoy de acuerdo. Habrá de haber vida, que es que yo no estoy defendiendo que la haya, ¿eh? Simplemente estoy defendiendo la duda. La duda. La duda, sí. porque como Y yo- científico siempre hay que defender la duda. Claro, claro. Yo defiendo que la hipótesis actual
lo que podemos decir ahora es que no hay ninguna prueba de que haya vida y los que quieran demostrar que la haya Pues tienen su trabajo. yo, no, yo, como digo, no trabajo en ello, pero les apoyo 100%. Bueno, El moderador, a ver, sí, que ayude, no. que ayude, yo tenía... que se pronuncie. Yo tenía una larga lista de preguntas y sabía que iba a descarrilar la cosa, pero lo que no sabía es que iba a descarrilar antes de hacer la primera Es la pregunta. confrontación típica de la ciencia. Pero no, eso está muy bien, pero yo no te había hecho ni esa pregunta, fíjate. Y es de verdad, tenían ganas. repite la No, pregunta. mi pregunta era... el problema empieza, pude no ser, lo sabes, no haber existido nunca. Y yo te preguntaba, y sin embargo fue. Y te preguntaba, ¿sabremos alguna vez cómo? ¿Cómo fue? Sí. No, ¿cómo podría haber sido? ¿Cómo fue? No, tampoco lo vamos a saber. Eso no me lo discutas, Esther. No, te diré aquí yo que podría haber muchas maneras. Y ahí estás de acuerdo, ¿no? ¿Cómo podría ser? Es decir, ¿cómo podría haber pasado? Seguro, porque eso es una pregunta científica legítima de cualquier ciencia histórica. ¿Cómo fue? No lo podemos saber. ¿Cómo fue exactamente? Eso no lo vamos a poder saber. Pero por una razón puramente epistemológica, es que no había nadie allí viéndolo. Con lo cual, ¿cómo fue exactamente? Nunca lo vamos a saber. ¿Cómo podría haber sido? Sí, con todas las pruebas y pruebas científicas, experimentales, computacionales o de todo tipo que nos ofrezca la física, la química y la biología. Y la geología y todas las disciplinas que converjan en el problema. Pero, efectivamente, no es un problema específico de la biología, es un problema común a cualquier ciencia histórica. Y siguiendo un poco con el tema del origen, ¿cómo reconocer la vida? Y la pregunta va un poco a los dos, porque, claro, podemos preguntarnos, imagino esa pregunta, ¿cómo reconocer cuándo aparece la vida por primera vez en la Tierra? ¿En qué momento podemos decir, Claro. ahora hay vida? Pero también la podemos trasladar a fuera de la... ¿no? ¿Cómo Claro. reconocer que hay vida? O incluso al laboratorio, cuando Sí. creemos vida o queramos crear vida, o sea, Sí. alguna vez somos capaces de crear vida, ¿en qué momento podremos decir hemos creado vida? Claro. Eso lo ha señalado muy bien Esther también en su presentación inicial. No pensamos que haya una línea divisoria entre lo que es vida y lo que no es vida. La idea es que hay un proceso evolutivo y por tanto nos tenemos que acostumbrar a no pedir eso, blanco-negro, o nos tenemos que acostumbrar a responder preguntas en la escala de grises y pensar que pueden haber sistemas que no cumplan todas las propiedades o requisitos que le exigiríamos una célula mínima, pero tampoco es un sistema químico peculiar, normal y corriente, por decirlo de alguna manera, hace cosas raras. En ese sentido, un capítulo de mi libro lo dedico a una cosa a la que me ha preocupado también, que es el tema de la definición de vida. Para algunos es una pérdida de tiempo, desde el punto de vista filosófico también se ha criticado mucho si se puede o no definir la vida. Yo creo que desde un punto de vista pragmático, o si queremos operativo, de tener una herramienta para determinar si algo está vivo o no, es importante la discusión. Creo que es importante lo que aprendemos mientras discutimos una definición de vida, más que tener el objetivo de tener finalmente una definición de vida que la podamos enmarcar en la pared. Eso para mí es secundario, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo al 100%. Pero el proceso de discusión sí creo que es importante, y ahí sí que creo que hay que resaltar que hay grupos de investigación, patrocinados también por agencias espaciales como la NASA o la ESA, que trabajan en eso, en tratar de entender cuáles podrían ser los diagnósticos para reconocer que un sistema complejo manifiesta propiedades que atribuimos a la vida, ¿no? Creo que es algo complicado de implementar técnicamente. Será difícil, por ejemplo, en el ámbito de la biología sintética, que alguien anuncie, que se anunciará, bueno, de hecho ya se ha anunciado, porque como explico ahí, la historia de la vida se ha fabricado en el laboratorio tiene más de 100 años, en los periódicos, en los titulares de los periódicos. Eso se viene diciendo desde hace más de 100 años. Pero realmente cuando alguien diga que ha fabricado vida en el laboratorio, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en eso? O cuando empiece James Webb, el telescopio,
a darnos composiciones atmosféricas que te pedía yo para Marte, pero de planetas extrasolares fuera del equilibrio, etcétera. ¿Quién va a frenar a las instituciones, a las oficinas de prensa de las instituciones, a los científicos y a los periodistas anunciando la existencia de vida en el planeta extrasolar al cual no vamos a llegar nunca? Sí, ese es un problema muy grande porque nunca se va a poder decir que en base a una composición atmosférica hay vida en un planeta si no conoces las características geológicas, la química que está habiendo en ese planeta, la química natural, que no tiene por qué ser con intervención de la vida. Entonces, simplemente porque veas oxígeno, pues no puedes decir que hay vida, porque la fotosíntesis en la Tierra aquí ha surgido, pero puede ser que en otro planeta haya vida y nunca llegue a haber fotosíntesis. Entonces nunca va a haber esa cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera terrestre. Sin embargo, podemos encontrarnos oxígeno que provenga de la fotodisociación del vapor de agua por la luz ultravioleta. Y dices, oye, pues mira, una atmósfera rica en oxígeno. Pues no, si no sabes los procesos que hay detrás, nunca vas a poder llegar a decir que eso es vida. Y estoy totalmente de acuerdo, ahora fíjate, pero totalmente, volví a insistir, de acuerdo en lo que has dicho sobre las definiciones. Es que nuestra mente funciona con conceptos, atribuyendo significados a las cosas y aunque luego esas definiciones cambian, se amplían, se modifican según vamos aprendiendo, por lo mismo sucede con la definición de vida, pero tenemos que saber qué estamos llamando vida y a qué, porque es que si no podemos ir sobre todo cuando se trata de buscar vida extraterrestre, podemos llamar vida a cualquier cosa. Y eso es a mí lo que me da un poquito de miedo, que al final se malinterpreten ciertos resultados, se malinterpreten investigaciones, se diga, se ha encontrado vida y no, hay que tener unos mínimos claros de qué es lo que tiene que cumplir un sistema para que lo llamemos vida, porque si no caemos en ese riesgo. Pero eso ha pasado muchas veces. Cuando se anunciaron los resultados de la misión Vikingo, que fueron los primeros robots que fueron a Marte, en la rueda de prensa se presentaron las dos versiones. Eso hay vida y no hay vida. Lo cuento en el libro y realmente la interpretación puramente química de los experimentos y la interpretación de que aquello sí que indicaba que había vida. Claro. Efectivamente, el experimento clave, por si no lo conocen, lo cuento porque es muy sencillo. Era simplemente coger una muestra del suelo de Marte, incubarla con unos nutrientes como los que se utilizan aquí en un laboratorio para crecer bacterias, pero que estaban marcados con, por ejemplo, glucosa marcada con carbono radiactivo. Entonces luego medían los gases que se desprendían y medían la radiactividad en esos gases. Veían que se desprendía CO2 marcado radiactivamente. Entonces parecía que había microorganismos que estaban comiéndose la glucosa y desprendiendo CO2, igual que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, además, si calentaban ese suelo a una temperatura que hubiera destruido los microorganismos, cesaba esa producción de CO2. Todo parecía indicar que ahí había algo que realmente estaba funcionando como funciona la vida en la Tierra. Es que se estaba buscando un metabolismo similar al que realizamos muchos de los seres vivos de la Tierra, ¿no? Hay otros metabolismos, hay muchos, pero el metabolismo heterótrofo que desprende CO2 en la respiración es muy común, ¿no? ¿Qué pasó? Que se buscó materia orgánica y no se encontró, entonces eran resultados como incompatibles. Por un lado, estoy viendo una prueba de que hay algo que está funcionando como funciona gran parte de la vida en la Tierra, pero por otro lado, eso debería ir acompañado de la detección de materia orgánica. Y después se ha visto que precisamente los experimentos que se hacían para detectar materia orgánica estaban destruyendo cualquier tipo de materia orgánica, porque estaban calentando el suelo en presencia de unas sales que son muy abundantes en Marte, y ese calentamiento, unido a la presencia de esas sales, destruye cualquier tipo de materia orgánica. Entonces, realmente esos experimentos todavía hay quien interpreta que era un signo de vida en Marte, ¿no? Yo creo que no, porque después se han visto estructuras parecidas a lo que... Perdón, estoy mezclando cosas. Se ha visto que esos experimentos pueden ser reproducidos en ausencia de vida, ¿no? Pero yo creo que la duda va a quedar siempre. Y se hicieron más experimentos. Pero de nuevo es un ejemplo muy bonito de cómo, primero, hay que admitir que hay una explicación abiótica que perfectamente explica ese resultado antes de hacer el anuncio, la conclusión extraordinaria de que hay vida. Sí, el mismo Joan Oró, que fue el que dio la explicación abiótica, se presentó en paralelo a la versión, digamos, oficial o por presión de la propia NASA. Fue algo político, porque la historia es claro, que David igual McKay que los microfósiles. no quería anunciarlo.
Y cuando estuvo Ya. en el CAP visitándonos, nos dijo, yo no quería haber hecho ese anuncio en esos términos. No, claro que es político. Pero claro. Bill Clinton y toda la cúpula de la NASA Claro. necesitaba apuntarse ese tanto en ese momento, ¿no? Y decir que se había encontrado vida en Marte era un tanto muy gordo. Bueno, en cualquier caso, los dos lo habéis señalado y incluso muchas de las definiciones que manejáis en vuestros libros hacen ver que hay una relación muy íntima, ¿no?, entre la vida y la evolución. De hecho, muchas de las definiciones, algunas de las definiciones, la de la NASA, alguna que en la que ha trabajado Julie, requieren de la vida que para ser vida, o para ser un ser vivo, mejor dicho, evolucionen. Y sin embargo, hay cosas no vivas que pueden evolucionar, ¿no? De hecho, una de las preguntas que Pablo tiene en su libro, que se la podría enviar a estos, pero te la voy a preguntar a ti, es Que hable Pablo, que hable Pablo. si están vivos los virus, ¿no? Porque los virus evolucionan, que los virus evolucionan, lo sabemos todos, ¿no? Y además, pues comentaba lo de la pandemia, lo he sabido antes, ¿no? Pero quizá ahora está más pegado, ¿no?, al público en general. ¿Pueden evolucionar las cosas que no están vivas? ¿O están vivos los virus? Sí. A ver, yo no soy especialista ni mucho menos en este tema. O sea, estos señores que están hablando son especialistas de lo que hablan y yo la pregunta que me haces no es mi especialidad. Entonces, luego les dejamos que voy a dar mi versión de lo que he leído y lo que he interpretado, ¿vale? Parece ser que hay dos teorías, la citocéntrica y la virocéntrica, ¿no? Entonces, al final, pues, depende de la definición de vida, puedes empezar con virus, que son más sencillos, o puedes empezar a partir de células, las primeras que tenemos hoy día, las primigenias, no sé cómo sería tipo bacteria, ¿no? Entonces, esas son las dos teorías que hay. Puedes buscar argumentos a favor, en contra, los que se ponen muy extremos. Yo creo que lo pongo en el libro, igual no he hecho una estadística, pero la mayor parte de los biólogos consideran que los virus no son vida. ¿Por qué? Bueno, por una parte porque les falta metabolismo, por otra parte porque les falta que se ajusten a la teoría de la evolución, porque no tienen un antepasado común. Los virus están en todas las ramas del árbol de la vida, pero no se puede encontrar un ancestro de todos ellos, porque los metabolismos básicos de la vida no participan, no los tienen propios, siempre toman prestado de otros, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que al final puedes discutir mucho esto y al final es donde pongas el límite. Pues claro, los virus tienen el componente más importante para poder transmitir la herencia, que es el ADN o el ARN, y es precisamente donde hay muchísimos investigadores trabajando sobre la evolución de esas moléculas que son básicas para la vida, porque evolucionan muy rápidamente, cambian muy rápidamente, mutan muy rápidamente. Entonces, son ideales y por eso hay tantos evolucionistas trabajando en virus. Aunque si no lo leí mal, la Sociedad Internacional de Virología en el año 2000 ya dijo o admitió que los virus no eran vida. Con lo cual, es un argumento marginal que yo no sé ni cómo se hizo ni por qué no, lo he leído. Entonces, los argumentos que estos señores, que sí que saben de virus, aportaron no lo sé, pero ese era el mensaje, si no me he equivocado mucho. Entonces, bueno, ese es ¿Estamos de acuerdo todos en eso? ¿O? Yo creo que los virus tienen su origen en el mismo pool de elementos que dio lugar a las células. Lo que pasa que hubo una serie de elementos que se organizaron para dar lugar a la vida independiente, que serían las células, y hubo otro pool que dieron lugar a la vida parasítica, en este caso los virus. Entonces, en ese sentido sí que creo que tienen origen en ese conjunto de elementos que estaban ahí interaccionando, reacciones muchas veces fallidas que no conducían a ningún sitio. Y es que siempre que hay un sistema organizado en el cual unos productos se interconvierten en otros de una forma cíclica, surgen parásitos. Entonces, yo creo que los virus son unos de esos parásitos que les ha ido muy bien, porque han encontrado un ambiente en el cual se pueden reproducir, que es el interior celular, y han sabido hacer muy buen uso de ese ambiente, porque ellos llevan, en su genoma, llevan toda la información para manipular a la célula. O sea, es cierto que no tienen metabolismo, pero tienen toda la información para utilizar el metabolismo de otros.
Es como si a mí me ponen en la luna, pues ya no estoy viva porque me voy a morir, pero es como los virus cuando están fuera, pero cuando están dentro de la célula realmente están activos. Si son vida o no, mira, yo no me complico la vida con eso. Me parece que es una cuestión semántica de dónde quieras poner los límites y de lo purista que quieras ser. O sea, no son vida, pero tampoco son piedras. Tienen proteínas, tienen ácidos nucleicos y se adaptan muy bien. O sea, yo ahí lo dejo, o sea, no me voy a mojar, porque según el día los considero vida y hay otros días que digo, pues no tiene metabolismo. ¿Qué tontería estás pensando, Esther? Lo que sí que creo, yo al reflexionar sobre todo esto, ahí sabiendo que íbamos a reunirnos, si se busca vida fuera de la Tierra, lo mejor es llamar vida a lo más simple, que serían los virus y no las células como las bacterias. Es decir, simplifica mucho buscar vida fuera de la Tierra si lo que llamamos vida es más simple. No sé si me explico. Bueno, yo creo que en el caso de vida fuera de la Tierra, pues tendremos que atenernos a lo que encontremos, si es que encontramos algo, que igual no encontramos nada, porque no sabemos si esto es algo singular que ha ocurrido solo aquí o es algo común, dado la cantidad de planetas que existen, ¿no? Entonces tendremos que intentar analizar lo que encontremos. Yo lo que espero, en contra de Julie, es el retorno de muestras de Marte, porque es donde sí que vamos a poder hacer un análisis profundo de lo que hay, pero de muestras que estén a 2 metros de profundidad. Ojalá encontremos fósiles ahí. Hombre, sería el Felicísima, mayor descubrimiento de la historia. Felicísima, que no me sale. Ya, pero ¿no sería así más fácil? O sea, si tú buscas una molécula más compleja, una vida... Sí, pero, otro Pablo, paso más como decir, hay vida inteligente. Ya me parece eso ya exagerado. Bueno, eso es que es muy Claro, es que difícil de buscas... encontrar. Entonces, entre vida inteligente y una célula y tener unas moléculas tipo ácido nucleico, parece más fácil empezar por ácido nucleico, que tendrá más posibilidades de haber ocurrido más de una vez. Hombre, un ácido nucleico, o sea, una molécula informativa, digamos, sería una indicación o de que está viendo pasos hacia el origen de la vida o de que son restos de vida, ¿no? Pero a lo mejor no es un ácido nucleico la molécula en la que se almacene la información en otra vida. O sea, se puede almacenar en otro tipo de moléculas. Perdón, que estoy interviniendo mucho, pero es preguntar, es por aprender. Otra cosa que también en vuestras charlas que he escuchado en YouTube, porque no los conocía yo a ellos, es la primera vez que nos vemos, pero sí que buscaba en YouTube bastante de lo que tienen. ¿Los elementos químicos que tenemos aquí son los únicos que hay fuera? La tabla periódica, si es la misma. Por ejemplo, cuando siempre se dice, tiene que ser carbono, tiene que ser silicio, Bueno, ¿no tenemos otro elemento? Sí, para la vida, y para otras muchas cosas. En general, la tabla periódica es la misma. Es aquí universal. Es universal. Sí, ¿Por qué tiene que ser así y no puede haber otros elementos que no hemos porque no recibido? existen medios protones, por ejemplo. Claro. Es decir, tú la tabla periódica la tienes ordenada por número atómico, que es número de protones, y es un número entero. Y tienes no hay huecos en la tabla periódica. No, pero puede haber más sí, bueno, proyectarla igual hay algunos que no a más conozcamos, elementos. O sea, pero no, Elementos no digo entre mayores medias, digo son muy inestables. tenemos- O sea, se han explorado y de hecho la gente que hace física nuclear tratan de alargar la tabla periódica, pero cada vez es tecnológicamente más difícil por la inestabilidad de esos elementos. A veces Claro, pero hay en elementos- nuestras condiciones. no, en eso- cualquier condición, Cualquiera, porque eso no depende de las condiciones, simplemente es una propiedad intrínseca de la materia. Entonces tú tienes con las partículas elementales que existen, si tú rebobinaras la historia del universo con las mismas partículas elementales, las estrellas fabricarían al final los mismos elementos. Entonces todos los elementos que tú tienes aquí en el sistema solar provienen de una estrella anterior que en su interior aparecieron toda esta diversidad de... Pero es un sistema solar. Digo, Sí. No, en No, general. como cualquier en general. estrella van a Cualquier tener estrella, lugar los mismos cualquier procesos, estrella en sí. cualquier parte del universo. Entonces, allá donde enfoques ahora mismo, con la capacidad que hay de rastrear, la radioastronomía lo está haciendo permanentemente y las listas de compuestos que se pueden detectar en espacio interestelar son compuestos identificables. compatibles con los nuestros. Sí, Absolutamente, totalmente. absolutamente. De hecho, muchos de los compuestos sencillos que se detectan Sí. podrían ser precursores de reacciones de química prebiótica, precursores muy sencillos, ¿no? Y sí, yo creo que lo que has dicho, la tabla periódica es universal, absolutamente, sí. Una cosa que... No, o sea, que- perdón, universal sí. sí, pero si lo preguntaba si está acabada. O sea, si es lo Sí, que hay. porque no hay puede haber huecos, más. no hay huecos. Sí. No huecos, sino más. Me dicen ampliar. Bueno, más Ampliar hasta el- donde se llegue. O sea, técnicamente, como te decía,
fabricar elementos muy pesados que continúen en la tabla periódica es extraordinariamente complicado. De hecho, algunos elementos de la tabla periódica han existido una fracción de segundo. No existen como tales. No puedes tener aquí de encima una muestra de ese elemento porque es muy inestable. Y bueno, los físicos tienen sus criterios para determinar si realmente se ha visto o no la presencia de ese núcleo, de ese elemento en un momento dado. Entonces, no es trivial. Una cosa de lo que tú habías dicho antes sobre la búsqueda de vidas elementales. Si yo parto de la base, y porque tengo que defender mi definición de vida, de que la unidad mínima de vida es una célula. No hay nada más pequeño, más simple que una célula que esté vivo. Y esté vivo para mí quiere decir cumplir una serie de requisitos, incluyendo la capacidad de autoconstruirse a partir de materiales ambientales y la capacidad de evolucionar, con todo lo que implica de tener unos registros genéticos que pasan a la siguiente generación, la información necesaria para que eso funcione. Entonces, sin entrar en demasiados detalles, la mínima cantidad de materia que pueda hacer eso, que reúne todas estas propiedades, que, como ha señalado Pau, tú las puedes ver por separado en distintos sistemas físico-químicos, pero reunidos en un mismo sistema, solo lo ves en las células, sería una célula. Por elemental o primitiva o sencilla que te la puedas imaginar, ¿vale? Ahora bien, los virus es que son inevitables, como ha dicho Esther, yo estoy de acuerdo con ella, están aquí desde que hubo células, porque si una cosa hemos aprendido en biología evolutiva es que el parasitismo es inevitable. Con esto no quiero justificar a ningún político, pero realmente a todas las escalas, desde las moléculas hasta las sociedades animales, incluyendo la sociedad humana, los parásitos son inevitables. Otra cosa es que los humanos busquemos la manera de ponerle freno a eso o detectarlo o penalizarlo como queramos. Pero es que es así y no se puede evitar, es una cosa natural. Por tanto, si no existieran los virus sería algo que no nos encajaría en la manera que tiene de funcionar la vida. Y esos parásitos han existido desde siempre y pueden haber aparecido, como muy bien señalas, me ha dado tiempo, varias veces en la evolución. Y pueden haber aparecido virus que no tienen nada que ver entre sí para bacterias, o luego en las plantas o en los animales, y puede haber emergido el parasitismo muchas veces. Pero desde luego, desde el primer momento que apareció un hiperciclo o lo que sea, aparece por allá la molécula que va a aprovecharse del trabajo de los demás. La estabilidad Claro, o sea, es que es así. Es algo, bueno, Pau sabe de eso bastante también, ¿no? Porque él trabaja en comportamiento animal y has reflexionado sobre esos comportamientos a todas las escalas. Pero es que no es intrínseco al proceso evolutivo. Bueno, yo tengo muchas otras preguntas, pero yo creo que igual llevamos ya una hora. Sí. ¿Nos parece que abramos, no? Y si no, siempre puedo meter yo quizá ya. Si alguien tiene alguna pregunta. Si encontráramos precisamente fuera de la Tierra algo similar a un virus, habría que pensar que hay vida. Probablemente sí. Esa sería de alguna manera... Algo que parasitar, no, claro, es un poco como creo que Esther ha replicado o ha contestado a Pablo, y es que si los encontraron sería una pista muy buena de que efectivamente, pero claro, otra cosa sería el problema de reconocerlos. Efectivamente, porque tienen que haber porque de qué está hecha la vida en otro planeta. Células que hay claro. en ese planeta. Claro. Por eso hay una cosa que yo cito un par de veces en el libro, creo que es un trabajo de un grupo en el que está liderado por Sarah Walker y por Lee Cronin. Sarah Walker es una astrobióloga norteamericana, Lee Cronin es un químico escocés que está desarrollando una cosa que se llama la quimiocomputación, que es química hecha por computadores, ¿no? No son personas las que están allí pipeteando, sino los propios computadores. Es una cosa muy interesante. Ellos han hecho una propuesta que a mí me ha parecido muy sugerente, que es que se puede parametrizar la complejidad molecular. Y ellos han aplicado su teoría a toda una diversidad de muestras terrestres y extraterrestres. O sea, biológicas, inorgánicas, meteoritos, etc. Y proponen como una especie de escala de complejidad molecular, porque lo que sí que está claro es que
a la vista de la química que vemos en el universo, directa o indirectamente, hay una gran diversidad química en nuestro universo, pero la complejidad de la química no biológica es muy discreta, muy baja. Sin embargo, los seres vivos se basan sobre un repertorio muy reducido de moléculas, un repertorio de un puñado de aminoácidos, un puñado de bases nitrogenadas. Bueno, los que recuerden un poco de la bioquímica sabrán de qué hablo. Un puñado de moléculas con las cuales se construyen estructuras moleculares muy complejas que no vemos en ninguna otra parte del universo. Entonces, basándose en esa idea, ellos han propuesto un sistema de parametrizar esa complejidad, incluso de cómo medirla instrumentalmente. Porque claro, aquí podemos discutir sobre teorías y definiciones, pero bueno, eso póngamelo usted en un robot que vaya a Marte para medirlo, o a un asteroide, o a donde quiera que vaya, ¿no? Entonces, esa segunda parte los ingenieros se la tienen también que... Porque cómo montar, no sé, un espectrógrafo de masas que pese 3 kilos nada más, o que ocupe una caja de zapatos. Y que opere en unas condiciones... Y que opere en unas condiciones de temperatura, radiación, etcétera, etcétera. O sea, no es nada trivial, conceptualmente lo podemos entender, pero luego implementarlo va a ser complicado. Creo que se está trabajando en el CAP en estos temas. Sí, claro. sí, sí. Tratar de identificar, creo que embriones está en ello precisamente, o alguien del centro... Sí, bueno, desarrollar hay trabajos relacionados en definir lo que llaman las biosignaturas, ¿no? Que también sería una manera de aproximar al problema, con todas sus dificultades, ¿no? Como pasó con la fosfina de Venus. Efectivamente, el tratar de encontrar biomarcadores, moléculas que sean signos de vida... Es complicado. Es muy complicado porque muchos pueden tener su origen en procesos abióticos. Y distinguirlo es muy, muy complicado. Eso es un problema. Y otro problema es que los biomarcadores que vamos buscando pues son similares a las moléculas que componen la vida que conocemos. Y a lo mejor no son tan similares, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en el CAP se están desarrollando chips de anticuerpos que están o de aptámeros, que son moléculas de RNA, que pueden también reconocer moléculas de forma muy específica. Y el problema, claro, es que están diseñados frente a las moléculas que conocemos que conforman la vida terrestre. Y quizás las moléculas que conformen otras vidas no sean tan exactamente iguales, ¿no? Entonces ese es un problema. Unas posibles soluciones, estar dirigiendo esos anticuerpos y esos aptámeros frente a proteínas ancestrales, que no hayan tenido los sesgos que ya ha ido introduciendo la evolución a lo largo de la historia, pero aún así los orígenes tendrían que haber sido similares. Es un problema. Pero lo que propone Sarah Walker y Lee Cronin es independiente de la naturaleza. Entiendo, o sea, que es determinar la complejidad del la complejidad sistema. química, Sí. sea cual sea, da igual que sea una proteína, que sea un esteroide, que sea... Ellos ponen una escala, ¿no? Y se ve clarísimamente que a partir de un determinado nivel, nada abiótico llega a un determinado umbral de complejidad y todo lo biológico... Eso es muy, muy interesante porque efectivamente la vida siempre va aumentando la complejidad y realmente en el CAP no estamos trabajando en esto, pero me parece una aproximación me muy pareció muy interesante. interesante, sí. ¿Una otra pregunta? Sí, bueno, no sé si... Dos preguntas. Una era que, un poquito sobre la razón de qué biomarcadores necesitamos encontrar en otros planetas o exoplanetas para poder determinar que ha habido vida en algún momento. La pregunta es, ¿qué necesitamos encontrar? Porque sabemos que o cómo podemos saber que tienen un origen abiótico. Si encontramos CO2 o encontramos metano o encontramos cualquier posible biomarcador, pero luego cómo se determina que es de origen abiótico y relacionado con eso, cómo esa sonda que se va al satélite Europa, porque pensamos que habrá agua, ¿no?, en esos mares helados, ¿es imprescindible que exista agua para que haya existido vida en algún momento? Es decir, si no ha habido agua en algún momento, por ejemplo en Marte, que se haya podido luego evaporar, si no ha existido agua en algún momento, ¿no ha podido existir la vida en ningún momento? ¿O esa pregunta nunca se podrá responder? Has hecho muchas preguntas. Sí. Yo te voy a contestar la de los biomarcadores y luego ya Julio o Pablo te conteste la del agua si quieren. Los biomarcadores que se están buscando depende de si estás buscando en el sistema solar, donde podemos de una forma directa enviar misiones, o si estamos buscando fuera del sistema solar, donde tenemos que basarnos
en observaciones indirectas con telescopios que lanzamos al espacio la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, en el sistema solar, aparte de buscar, obviamente, los microfósiles con microscopios que se envían en los rovers, o analizar, pues, por ejemplo, lo que se llaman fósiles moleculares, las huellas que dejarían las moléculas biológicas cuando se degradaran, pues están buscando otros signos que deja la vida. Por ejemplo, imagínate que llegas a un planeta y que encuentras una molécula que puede existir en dos formas quirales y te encuentras un exceso solamente de una. Esos excesos o defectos normalmente están producidos por la vida. Por ejemplo, en nuestro planeta todas las proteínas utilizan L aminoácidos, pero si sintetizas aminoácidos de forma química obtienes L y D. Si llegas a un planeta y te encuentras una molécula que solamente existe en una forma, empiezas a sospechar que puede haber vida. Otro es el uso de diferentes isótopos estables de elementos. La vida en la Tierra suele tener preferencia por los isótopos ligeros. Eso conduce a que haya fraccionamientos isotópicos. Es otra de los temas que se van mirando, ¿no? Y ya cuando lo que buscas es detección remota, es sobre todo los gases de la atmósfera. Por ahí tenemos un tremendo problema que yo no sé cómo se va a resolver, porque mientras no consigamos saber más sobre qué es lo que está produciendo un determinado tipo de atmósfera en un planeta, yo creo que nunca podremos decir que un gas en esa atmósfera, sobre todo si es un planeta extrasolar, donde no podemos recabar información sobre su superficie y los procesos geológicos, creo que va a ser muy, muy difícil decir que es un biomarcador. Yo ahí soy muy escéptica. O sea, podremos especular muchísimo y hay que seguir con la investigación, por supuesto, pero soy escéptica en que en los próximos años podamos saber si hay vida en los planetas extrasolares. No sé lo que opinan mis compañeros de mesa. De acuerdo con lo que has comentado, Esther. Respecto a lo del agua, que comentabas también, a ver, tradicionalmente el único ejemplo de vida que conocemos es la vida terrestre y sabemos de la relación directa que hay entre la necesidad de agua líquida y los procesos biológicos. Se ha especulado bastante desde el punto de vista de la química, no solo lo que planteabas tú, Pablo, de qué otros elementos de la tabla periódica podrían sustituir a los que vemos participando en la bioquímica, sino si otros líquidos, otros medios, aparte del agua, podrían servir también. Y hay por ahí propuestas, pero no dejan de ser ejercicios de especulación química, ¿no? Pues el amoníaco líquido, el metano líquido, pero ¿qué implicaciones tendría este tipo de líquidos respecto a el comportamiento de esa vida que estuviese adaptada a esas circunstancias y qué compuestos? Entonces ahí empiezan las dificultades, porque muchas veces no es fácil imaginar la forma alternativa de vida que te las tendría que ver con un medio como el metano, porque el agua, queramos o no, es como el carbono, que también en las discusiones sobre los elementos químicos, al final, es que no hay alternativa. O sea, está muy bien que en la ciencia ficción aparezcan las siliconas y aparezcan vidas basadas en silicio, pero es que esas vidas no tienen ninguna realidad química en nuestro universo. ¿Dónde está la química compleja del silicio en nuestro universo? No la hemos encontrado, no existe. Entonces, podemos especular sobre esas alternativas, pero plantean muchísimos más problemas de los que resuelven, de alguna manera. Yo en el libro lo que planteo es en forma de pregunta, ¿no? Es decir, ¿es la bioquímica terrestre una entre muchas posibles? Mi respuesta es que sí, pero siempre que estemos dentro de químicas que permitan la complejidad, que son la química del carbono en medio acuoso. Sí. Es que otras químicas no las conocemos, por más que se han buscado o se ha especulado, incluyendo Isaac Asimov, que escribió en sus novelas sobre vida basada en silicio, cuando escribía divulgación decía que no. Y Carl Sagan también, un gran divulgador de la ciencia, se confesaba públicamente como chauvinista del carbono. ¿Por qué? Porque no veía una alternativa. La gente que ha pensado mucho sobre eso no han encontrado esa alternativa. Entonces sí que es verdad que hay bibliografía y discusiones sobre el silicio, sobre el amoníaco líquido, etcétera, etcétera, pero al final de la partida te das cuenta que otras bioquímicas basadas en el carbono y en el agua podrían ser muy diferentes a la vida terrestre, pero con unas reglas del juego parecidas. Eso es como decíamos antes, la tabla periódica será la misma, pero ¿y el código genético? Seguro que no. Si es que existe un código genético y una vida basada en dos tipos de moléculas que sean de
comunicar semánticamente, el código genético seguro que no sería igual. O sea que habría muchas cosas en las que juega un papel también el azar, porque si todo estuviese absolutamente determinado, podríamos decir, habrá vida en Marte o en donde sea y será como la terrestre, porque todo va súper determinado. No, no es así. Existe el azar y existen los accidentes históricos, y eso puede, en un momento dado, como lo de los isómeros, ¿no? ¿Por qué los L y no los D? Pues si en la naturaleza son igualmente abundantes, en la naturaleza abiótica, más o menos un poquito más del L que del D, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Es decir, que hay una elección y a lo mejor esa elección es por azar. No lo sabemos. Sí, yo, una precisión, si encontramos vida en otro lugar y tiene el mismo código genético, diría que es una contaminación por un meteorito. No, yo también lo diría. Nunca creería que Yo es también vida lo con diría. otro origen. Eso yo también lo diría. Y Sería un buen argumento para decir sí. que tenían un origen común. Efectivamente. O sea, el código genético para mí es algo... Una pregunta que creo que si lo entendí bien a Carlos Briones en el programa de Hombros de Gigantes de Radio Nacional. Él dijo, si lo entendí bien, que a partir de una muestra que se tomó de un asteroide, parece ser que se encontró, no sé si es un precursor o un elemento necesario para el ARN. Uracilo. Exactamente, sí. Entonces, hace unas semanas cuando lo escuché. Sí. Entonces, la pregunta es si eso es una confirmación de que la vida en la Tierra tiene su origen fuera de la Tierra. Al final, No. No es esa, ¿no? No. Porque, A ver, eso es algo que a mí también me llamaron varios periodistas sobre eso, y tengo que decirlo porque es una anécdota que me resulta divertida. Casi ningún periodista quiso oír cuando dije que eso lo sabíamos desde 1979. Porque la noticia, tal y como la dio la oficina de prensa de la Agencia Espacial Japonesa, es que se ha descubierto uracilo en un asteroide. Oiga, es que eso ya lo sabíamos. En 1979, un grupo holandés, liderado por Alan Schwarz, que está jubilado pero muy activo intelectualmente, describió la presencia de uracilo en meteoritos de distintas colecciones, incluyendo uno que se utiliza como control positivo en el artículo de los japoneses, el meteorito de Orgale. O sea, que los japoneses sí que lo sabían y lo dicen bien en su artículo. Los que no lo anuncian bien son los titulares de los periódicos o de la agencia, de la oficina de prensa. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que eso nos está hablando de la riqueza química de nuestro universo. Nos está diciendo que en los cometas, en los asteroides, en el polvo interestelar hay una diversidad química enorme, incluyendo las moléculas que la vida utiliza como elementos básicos o sillares básicos de construcción de su complejidad. ¿De acuerdo? De manera que, como también comentábamos hace un momento, esas 4 letras del alfabeto genético, ¿por qué esas 4 y no las 183 que vemos en un asteroide? O las 423 que vemos en un cometa, por decir números que me estoy inventando. Es decir, hay muchas opciones. ¿Por qué la vida escogió esas 4? De momento no lo sabemos, pero está claro que juega con una fracción de lo posible. Y ese posible podría venir transportado por un asteroide, o podría estar originándose en una fuente termal submarina, o podría estar originándose por descargas eléctricas en la atmósfera, por múltiples, o todo a la vez. No hay un consenso, ¿no? Sobre ese. O todo a la vez. No, el consenso es todo a la vez. Toda la vez en distintos sitios. Toda la vez en distintos sitios. Entonces Porque tú toda la vez en el mismo sitio. Tienes como escenarios, pues eso, un asteroide que... ¿Por qué ha ido, cómo se llama? Opportunity, a Jezero, ¿no? A Jezero, ¿no? Sí, Perseverance. Perseverance. ¿Por qué ha ido Perseverance a Jezero? Jezero es un lugar de Marte, que es donde estábamos explorando ahora con esta sonda robótica. ¿Y por qué ha ido ahí precisamente? No se eligió por casualidad. Se eligió porque es un cráter de impacto en el que hay un delta que produjo un gran río que corría en la época en que la vida estaba apareciendo en la Tierra. Allí había un gran río que estaba desembocando en un cráter. Y por las condiciones de la química del asteroide que se precipitó allí, la existencia de agua líquida y la geología del terreno, es un lugar donde las probabilidades de que haya habido origen de la vida son relativamente altas. Que haya habido origen de la vida, no digo que haya vida ahora.
Entonces, Sí, eso ya. entonces, es un buen sitio para ir a buscar. Por eso está allí la sonda excavando y perforando, esperando a que alguien vaya en el futuro. Hay una misión prevista. Hay una misión para rocas, conjunta, pero no es NASA y fácil, ESA, no es pero fácil. que le quedan unos cuantos años todavía para No es fácil implementarse. porque de momento no se puede despegar de Marte. Pero irán a recoger las muestras. Hay en Internet vídeos que se ve simulaciones de esta expedición que irá, recogerá los cilindros y los traerá a casa. ¿Eso es fácil de hacer? Fácil. Pongamos muchas comillas con un asteroide, que es lo que han hecho los japoneses. Ya lo habían hecho antes, no es la primera vez. Y traer muestras a casa de un asteroide es relativamente físicamente o técnicamente más fácil. Ir a Marte y volver todavía no. De hecho, las misiones se van retrasando. Toda esa recogida de muestras y vuelta a la Tierra se ha ido retrasando porque, claro, hay muchos problemas técnicos. Primero hay que conseguir la cantidad suficiente de oxígeno en Marte, que la atmósfera de Marte no tiene oxígeno para que un cohete pueda despegar. Entonces, ahora mismo, la misión que ha llevado Perseverance también lleva un dispositivo que está intentando, a partir del CO2 atmosférico, conseguir oxígeno. No solo para que respiren los posibles astronautas que vayan a Marte, sino para que un cohete pueda despegar de allí. Entonces, si eso funciona bien, pues se podrán traer las muestras. Si no funciona, pues no se va a poder traer, porque llevar el combustible para poder volver es absolutamente inviable ahora mismo. Entonces, hay muchísimos problemas técnicos para poder traer esas rocas. Por aquí, luego había una pregunta ahí atrás. Sí, no, yo por equilibrar un poco, porque el pobre Pablo está ahí. Estaba todo el tiempo viendo las portadas de los libros y la única que explícitamente llama a pensar en biodiversidad es la tuya. Y lo cual quiere decir que podéis decir lo que queréis los demás. La pregunta, creo que nos están machacando todo el tiempo con el peligro, la pérdida de biodiversidad. Creo que hasta hemos inventado un día, ahora en el mes de mayo, Día de la Biodiversidad. Probablemente a lo mejor está en tu libro, pero me gustaría saber cómo se hacen las estimaciones de las especies y luego una medio broma, ¿no? O sea, dentro de lo que tenemos hoy en día, si es verdad que aquellos señores van a decir que no, que Dios hizo la vida a su imagen y semejanza, pues no sé si tenía que ser o una bacteria o un insecto. O sea, cuando uno mira que tenemos 10 millones de especies, ¿no? O 1 millón de especies de insectos, 10 millones de bacterias, ¿hay alguna explicación probablemente asociada a las condiciones evolutivas? Claro, ¿por qué 10 millones de insectos? Lo de los microbios creo que está más claro. ¿Y por qué siempre estamos diciendo de las conocidas y vamos a tener que, se estima que... Aclara un poquito eso, por favor. Pues, a ver, la pregunta que haces es exactamente la que nos hicieron cuando presenté hace un mes el libro en el Jardín Botánico, que cómo lo hacíamos, es una pregunta que es muy interesante. Diciéndolo corto es extrapolaciones. Entonces, se supone que se ha descubierto una serie de especies y puedes extrapolar de muchas formas. Y según he visto en artículos, pues yo tampoco es mi disciplina, entonces lo que veo es que, por ejemplo, ven históricamente la descripción de especies con tantos investigadores, distintas épocas de la historia, entonces van viendo la curva que va ascendiendo, pero que no ha llegado a la asíntota. Entonces, a partir de ahí, pues con curvas de acumulación empiezan a interpretar. Hay otra gente que lo que hace es, viendo la diversidad en distintas partes de la Tierra, tú describes cómo está distribuida, teniendo en cuenta los investigadores de dónde vienen, que suelen ser occidentales, suelen ser de zonas templadas, ven un poco cuál ha sido la dinámica y vuelven a extrapolar. O sea, la respuesta corta es lo que yo he visto como 5 o 6 formas diferentes, cómo lo han analizado, por ejemplo, un árbol. Analizan un árbol, la biodiversidad de un árbol, que es enorme a todos los niveles, de bacterias, hongos, insectos, y entonces la estudian de arriba abajo. Ahora con marcadores moleculares podemos descubrir mucho más de lo que se conocía, no solamente en las propias bacterias, que por supuesto hay mucho más, sino también en otro tipo de organismos, porque el metabarcoding, que es como se funciona ahora, te está dando, y otra vez por extrapolaciones, te está dando mucha más
diversidad, y si alcanzas pues lo que esperas, pues más o menos pues puedes ya dar un nivel, ¿no? La otra pregunta que haces también es muy interesante, claro. Hay organismos que se conocen más que otros, lo digo continuamente en el libro. O sea, lo que es grande se conoce bien, lo que no está expuesto al ojo humano y que el ojo humano lo puede entender, pues estamos fastidiados. Las plantas, y el tuyo y lo mío, son más grandes, ¿no? No me convences con eso. Sí, no, quiero decir... No, que los organismos cuanto más grandes mejor se conocen. Es lo que quiero decir. Y las bacterias, ahora sabemos que tenemos tantas. Tú cuando coges una gota, que fue un Nature hace ya 20 años, de Río Tinto, ¿vale? Entonces hicieron betamarcudin. ¿Y cuántas bacterias aparecían ahí? Pues como un 30%. No es que fueran especies diferentes, no estamos hablando de especies, que eso sería anecdótico. Estamos hablando de linajes enteros que no se conocían. De una gota, simplemente, con estas herramientas. Con lo cual, la herramienta genética suple a la deficiencia brutal del ojo humano, y el ojo humano durante todos estos siglos ha descrito organismos grandes. Entonces dices, insectos, escarabajos. A ver, que hay 1 millón de escarabajos descritos, ¿vale? O una cosa es lo que hay y otra cosa es lo que hay descrito. Entonces, sí que los escarabajos, y concretamente los insectos, tuvieron la fortuna de heredar por convivencia y por transmisión horizontal la forma de digerir la lignina. Y entonces, cuando ocurrió eso en insectos, se disparó una radiación brutal, y sobre todo en escarabajos que podían explotar ese recurso que era enorme y estaba sin explotar más que por los hongos, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más, o sea, eso sí que es verdad, que ha habido más insectos de ese tipo que han tenido más éxitos, y si lo comparas con insectos son del mismo tamaño. Pero si tú pones todo el árbol de la vida, lo que has comentado, las bacterias están muy mal descritas, pero mal descritas porque no las distinguimos. Y ahora, gracias a la genética, sí se distinguen bien. No sé si he contestado un poco a la pregunta. Pero bueno... La pérdida de biodiversidad supongo que esencialmente porque las bacterias aparecen, digo yo, ¿no? Sí, o sea, hay que ver un poco lo de la pérdida de biodiversidad. Hay varias formas de verlo. O sea, la pérdida de biodiversidad ha ocurrido siempre, que es en lo que insisto una y otra vez en el libro. O sea, hay mucho más extinguido que vivo. Pero es que es difícil cuantificarlo, pero estamos hablando, a lo mejor lo que hay vivo es 0,1% de lo que hubo, o menos, mucho menos. La mayor parte de lo que ha existido en la vida está extinto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen estos comentarios, porque casi siempre tenemos la fotografía de dos cosas que digo en el libro y insisto mucho. Es lo de la extinción, que no lo tenemos en cuenta, es como que lo que tenemos aquí es la mayor parte de lo que ha habido y de lo que es posible que haya. Y otra cosa es el determinismo. En el siglo XX hemos padecido un determinismo exagerado, de tal forma que ya hasta la gente que va por la calle, bueno, tenía unos compañeros, fue al jardín botánico, y este carácter, ¿para qué le sirve a la planta? Es recurrente, pero no en aficionados. Ojo, es que la mayor parte de la gente, debido a ese determinismo que vino después de la teoría sintética de la evolución, y que todos hemos estado afectados por él, todos los caracteres de un organismo se supone que sirven para algo. Entonces, esa idea la ves en profesionales. Y hay caracteres que son adaptativos, otros que son neutros y otros que son maladaptativos. Y esas son las 3 clasificaciones, pero hay que cuantificar cuál es el porcentaje, porque cualquier organismo tiene de los 3. Sí, por hacer un apunte, yo he leído algunos estudios de algunos entomólogos que estiman, los coleópteros son los más especiosos, pero también, volviendo un poquito al tema del parasitismo, que piensan que los himenópteros van a ser probablemente el grupo más especioso, porque se han estudiado muy poco, pero sí que se sabe que prácticamente en los pocos géneros en los que se ha estudiado con detalle, cada especie tiene su parásito. Incluso hay especies que tienen varios parásitos que son especialistas. Entonces, haciendo extrapolaciones, esto lo que pasa es que no están descritas, no son todas extrapolaciones, pero también hilando un poquito con el tema de que bueno, el parasitismo está siempre ahí. Muchas gracias. Pues a mí es que se me han acumulado todas las curiosidades que me habéis ido generando y voy a tener que elegir una para cada uno, por lo menos. Bueno, para Pablo, 2. Una, ahora que decías que
que de lo que es más chiquitito conocemos menos. Entonces, y pese a que puede haber mucha más diversidad de bacterias que de plantas. Conforme lo decía, me ha surgido la duda, claro, estos organismos también los abordamos y los estudiamos con técnicas muy distintas a las que estudiamos las plantas. Entonces, si nos vamos a una hectárea de selva tropical y hacemos una muestra compuesta de hojas, nos olvidamos de qué especies son y hacemos metabarcoding, igual encontramos un montón de especies de plantas. O sea, ¿es una cuestión de técnicas, es una cuestión de metodologías o es una cuestión realmente de que hay mucha más diversidad de bacterias que de plantas? Esa era una, pero ahorita hago la otra. Vale, espera. Y la otra, no sé si igual no he entendido bien, pero me ha parecido que decías que los virus se encuentran en muchas de las ramas del árbol de la vida. O sea, no que afecten a plantas, a virus, sino que si cogemos los virus y hacemos sus filogenias, no es un grupo filogenético así fuerte como las arqueas. Eso me pareció súper curioso. Sí, ese es uno de los argumentos que dan para calificarles de que no forman parte de la evolución, porque lo que hablabas tú antes, Julie, es si evolucionan los virus. Claro que evolucionan. Gracias a que evolucionan y van rápido, podemos predecir las vacunas de la gripe todos los años. O sea que la molécula sí que muta, sí que evoluciona. Lo que pasa es que luego no tiene las características evolutivas de los demás organismos, que es que puede reconstruir su evolución, porque no tiene un antepasado común. Y bueno, lo de metabarcoding. Yo sinceramente creo que es obvio. Varias cosas que no nos planteamos mucho, ¿no? El ser humano tiene un ojo muy imperfecto, ¿vale? Es maravilloso el ojo y el raciocinio humano. Bueno, por cierto, mi especie favorita en el libro es el pulpo, que es fascinante, ¿eh? Se parece tanto a nosotros que, bueno, yo pongo al final del capítulo que me pienso 2 veces cuando voy a pedir pulpo a la gallega o calamares que tengo ahí al lado de Atocha, que son muy ricos. De verdad, es fascinante. Cada vez que he leído, es al que más le he dedicado páginas y os aconsejo que es un ser... Hasta un filósofo australiano decía que era extraterrestre, el pulpo. Que eso está publicado, ¿eh? Pero bueno, lo pongo porque lo leí. Pero el tema del ojo humano, que es muy sofisticado, pero tiene muchas limitaciones. Entonces, debido a la genética y esas herramientas podemos ver muchas cosas. Pero lo que vamos a detectar más son los organismos microscópicos, que no podemos nosotros ver. Si en hojas cogidas en la selva con metabarcoding vas a descubrir alguna especie, puede ser, pero no hace falta eso, ¿eh? No me refiero a que descubres una especie nueva, sino que te olvides de las especies y elijas un umbral de corte y digas lo que se distingue un 3% es una especie distinta. Ah, vale. ¿Cuántas no saldrían así, con no? metabarcoding frente a no hacerlo con metabarcoding. Claro, entonces estamos en otra pregunta básica, igual que es la pregunta básica de qué es la vida, pues qué es una especie, ¿no? Esa es otra pregunta filosófica importante. Porque, bueno, como también pongo en el libro, porque yo soy taxónomo de formación, hay tantos tratamientos taxonómicos de cualquier grupo de animales o plantas como taxónomos tienes. Con lo cual dices... Y además es que es pernicioso, porque si tú haces una revisión taxonómica de cualquier grupo de animales o plantas y no propones algo nuevo, dicen, ¿qué tesis has hecho? Se está repitiendo lo que ya hizo otro hace 100 años. Con lo cual, como que te obligan a que tú saques algo nuevo, que a lo mejor está obligado, está forzado, ¿no? Entonces, bueno, las especies que son, es complicado. Ahora estamos también intentando hacer una flora ibérica, acaba de terminar, en el centro mío era el que lo hacía durante 30 años, y según ha acabado ya hemos empezado a sacar otra cosa, porque ha tenido mala suerte y en plantas las filogenias han venido durante el proyecto, con lo cual no lo han aplicado y ha cambiado el panorama muchísimo, la clasificación de todos los seres vivos, mucho. Gracias a las filogenias o desgraciadamente a las filogenias para muchos que habíamos aprendido nombres, ¿no? Entonces, la definición de especie es muy complicada. Intentar buscar una definición universal de especie, yo tiro la toalla, o sea, creo que no ha lugar. Entonces, hay un poco convenio entre si describes todos los linajes que hay en el mundo, pues no, hay que limitarlo. Por una parte, y por otra parte sí que las especies forman en muchísimos casos un grupo. Lo que pasa es que un grupo, una agregación, una cohesión, que es que como la evolución no es discontinua, como lo habéis hablado hace poco, que estabais diciendo que cuando empieza esto, en la especiación ocurre lo mismo y en la evolución ocurre lo mismo. Hay grupos de plantas donde las jaras, por ejemplo, es una fotografía buenísima porque todo sale perfecto.
salen las especies bien definidas, salen las variaciones, los linajes coinciden y defines grupos. Pero si te vas a otros grupos que están en mitad de la evolución, pues las clavelinas, los dianthus, pues es un lío, es terrible, no encuentras. Y aquí en el Mediterráneo que estamos es muy complicado encontrar especies que en una fotografía las puedo describir bien. ¿Por qué? Porque están en mitad de la evolución. Vas a encontrar hibridación, vas a encontrar que no es 100% lo que hay, que no las puedes distinguir bien. Entonces, bueno... Y en esos casos es donde aparecen especies nuevas, cada 2 por 3. Entonces, lo que quiero decir es, ¿no será que la diversidad de bacterias que pensamos que es tan enorme en parte se deba a que no conocemos lo que es una especie y definimos con un criterio arbitrario que con ciertas diferencias asignamos especies distintas y nos está pasando como a los taxónomos con las plantas? Yo creo que hay de las dos cosas. Una parte que hay un poco artefacto que hay que exponer, hay que explicar y hay que poner en una flora, una fauna o en cualquier estudio una lista numerada de especies y hay que dar el producto para que la gente lo entienda, que es un poco como lo que hablaba del libro de texto, el ejemplo del libro de texto. El ejemplo del libro de texto es maravilloso porque si no, no le das al lector un producto que pueda entender bien. Entonces, ¿es perfecto el ejemplo? Ninguno es bueno. O sea, ninguno es perfecto, quiero decir. Buenos serán en muchos aspectos, pero te lo venden como perfecto para que el lector lo entienda. Pues un poco con lo de las especies pasa parecido. Tú das un producto para que la gente... No le vas a hablar de linajes, que cada individuo es un linaje. Es un garimatías que no lo vas a reconocer. Entonces yo creo que tiene las dos cosas. Una parte artefacto, que tú intentas dar a conocer ese número de especies con esa definición, por lo menos para tu grupo, plantas, insectos o lo que sea, que tampoco funciona entre grupos. Entre plantas hay de todo tipo de definiciones. Y en esto que estamos revisando de flora ibérica es que no hay una definición universal, ni siquiera dentro de la misma familia de plantas. Imagínate en el árbol de la vida, ¿no? Entonces, por una parte es eso, y por otra parte, que lo describo en el libro, hay una serie de discontinuidades en esa diversidad enorme que hay de linajes dentro de cada grupo, de cada grupo de organismos que se pueden distinguir y definir, que esas discontinuidades, cuando lo pillas en ese momento evolutivo de que hay unas discontinuidades muy claras, las especies son muy claras. Entonces, como la evolución es un continuo, pues es complicado, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas. Artefacto por una parte y dar... Bueno, artefacto en el sentido de que lo das a entender, y por otra parte que la evolución es un continuo y si la pillas en una serie de discontinuidades, pues lo entiendes muy bien. Y las otras dos, si tengo tiempo, muy rápido. Sí, sí. Una era para Esther, cuando explicabas el experimento este de que con una piedra de Marte le habían alimentado con glucosa, con isótopos y habían visto que se producía CO2. ¿Qué otro proceso abiótico puede generar eso? Que alimentándose de nitrógeno. A ver, yo no te sé explicar exactamente qué procesos abióticos, pero ese experimento, bueno, la misión Viking, para empezar, era una misión, pero que tenía 2 módulos de aterrizaje y cada uno aterrizó en un lado opuesto del planeta. Inicialmente el experimento funcionó bien, pero luego ya las repeticiones posteriores ya no se cumplieron tan bien, con lo cual ya se empezó a dudar. Y luego ya sí que se han hecho experimentos en tierra donde se ha visto que eso puede suceder. Pero yo no soy experta en esos experimentos químicos, no te sé decir. Pero ya eso se descartó, pero sobre todo se descartó por eso que he comentado, porque no se encontró en ese momento materia orgánica. Pero ahora sabemos que el Marte sí que hay materia orgánica, porque se ha encontrado, o sea, tanto Curiosity como Perseverance, como otros rovers que ha habido antes, todos han encontrado materia orgánica. Lo cual, la materia orgánica no es vida, aunque muchas veces lo asimilemos, ¿no? Pero ya es una indicación de que al menos hay ciertos procesos que sí que se pueden dar. ¿Vale? Lo que se explicó es por procesos puramente químicos, ¿vale? O sea, la composición química de los minerales de la superficie de Marte en condiciones del experimento, en combinación con esos sustratos que se añadían como alimento, entre comillas, para los posibles microorganismos, generaban por pura química el producto CO2, una oxidación, pura oxidación. Eso lo que dije antes de Oro es una anécdota cierta. O sea, de hecho, él había hecho su tesis doctoral sobre formación de ácido fórmico y de CO2 en tejidos animales y conocía muy bien esa química abiótica, esa química no biológica. Y él dio esa explicación, porque a la vista de los componentes que había, para él era natural que el proceso tuviese sin necesidad de ninguna explicación metabólica o biológica, ¿no? Es una explicación puramente química. Y la última curiosidad,
también comentabais que algún grupo había visto, que eso me ha llamado mucho la atención, que hay como un salto en complejidad desde moléculas abióticas a bióticas. ¿Y cómo se mide esa complejidad? Bueno, Puede ser complejo de a muchas ver, maneras, ¿no? los detalles, si quieres, luego te paso la referencia bibliográfica, porque es un artículo que se publicó hace 3 o 4 años. Ellos lo que hacen es, a partir de una serie de combinatoria de elementos y qué enlaces pueden hacer entre ellos, construir como una escala de complejidad. Cuantos más elementos químicos y unidos covalentemente hay, el parámetro va aumentando. Entonces, lo que hacen es, de alguna manera, proponer una métrica, una medida de cuanto más compleja sea la estructura química, y eso te da un salto, por ejemplo, entre, vamos a poner por el caso aminoácidos, da un nivel de complejidad, pero sin embargo los esteroides, que ya son de origen biológico clarísimamente, no voy a decir que se encuentren esteroides en Marte porque si no había oxígeno no van a haber, pero algo que se parezca a eso, como los opanos bacterianos y cosas así, ya tienen un nivel de complejidad que se distingue muy claramente de los otros. Entonces ellos, por ejemplo, miden todo lo que hay en un meteorito, de estos que tienen materia orgánica, y te da un nivel, ¿vale? Y todo lo que hay en una bacteria te da otro nivel. No quiere decir que eso aquí dentro estará comprendido parte de esta complejidad, pero llega mucho más arriba al parámetro. Y todo eso lo deducen a partir de análisis instrumentales, o sea, fraccionando las moléculas, midiendo los fragmentos, etcétera, etcétera. O sea, que está todo correlacionado con una medida experimental, que es lo que decía antes, ¿no? Que lo complicado, o sea, lo fácil es inventarse una medida de esa complejidad teórica y tal, pero sí, pero eso ¿cómo lo vas a hacer con una muestra? Con una muestra. Ellos utilizan humus del suelo, muestras vegetales, microorganismos, muestras de meteoritos, muestras obtenidas con experimentos como el de Stanley Miller, que es un aparato donde con una combinación de gases y descargas eléctricas genera materia orgánica. Hasta dónde llega la complejidad allí, todo eso lo comparan, ¿no? Y tienen una tabla muy bonita, una gráfica, donde comparan todo tipo de muestras bióticas y abióticas, y la diferencia es clarísima. No es fácil, ¿no? El número de compuestos que tiene una muestra u otra, pues a lo mejor sí. Sí, pero el no número está de links claro. de esas relaciones entre compuestos es más complicado, ¿no? ¿Por qué está interaccionando en una muestra de humus? ¿El carbono con el oxígeno o el carbono con el nitrógeno? Está midiendo qué tipo de moléculas hay presentes allí, que serán polímeros, habrá proteínas, habrá cosas de una complejidad que le dará al parámetro una puntuación muy alta. Sí, supongo que medirá el número de interacciones, ¿no? Sí, Al sí, final, sí, de combinaciones de los elementos entre el ellos. universo todo está interaccionando, pero en la materia viva el número de interacciones se dispara a un nivel pues bestial. O sea, hay muchísimas más interacciones entre moléculas. ¿Tenemos tiempo para alguna preguntita más? Si alguien tiene. Bueno, pues si no, yo os voy a hacer una última pregunta, si os parece, a los tres. Es una pregunta doble. ¿Es especialmente difícil divulgar, pensáis, en biología evolutiva? Y si es así, ¿por qué? A ver, pues voy a coger el testigo a la primera. Yo no sé, para mí no es difícil porque me gusta. O sea, me gusta divulgar, entonces me siento muy cómoda divulgando. Pero encuentro que la divulgación no está reconocida. Entonces, cuando una cosa no está reconocida, pues al final, en una carrera tan competitiva como es la científica, la divulgación te quita mucho tiempo. Si encima no tienes apoyos a veces en tu propio centro y inviertes un esfuerzo que luego después no te va a redundar en que tú puedas pues, promocionar o ir escalando en tu carrera científica, llega un momento en el que dices, bueno, es que no le puedo dedicar tanto tiempo. Entonces, para mí es un placer porque me encanta, me parece además muy necesario porque hay que formar a la sociedad en ciencia, igual que nadie duda de que haya que formar en humanidades, también hay que tener una cultura científica en la sociedad, porque si no, para empezar, la sociedad va a ser engañada, y lo hemos visto clarísimamente en la pandemia. Nos han vendido toda serie de remedios milagrosos que la gente se los ha creído porque no existía una cultura científica básica. Entonces, creo que la divulgación es importante
es necesario hacerla, ahora que la haga la gente que sepa, porque si no se sabe es peor. Y luego, sobre todo, tiene que ser apoyada y tiene que ser reconocida, porque se invierte mucho tiempo, mucha energía, y es una pena que al final pues eso no redunde, ya no digo en un beneficio económico, sino en un reconocimiento en las propias instituciones científicas, ¿no? Sí, bueno, yo diría, yendo, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Esther, yendo al terreno de la evolución, yo creo que nos encontramos con un problema que lo ha señalado Pablo precisamente, y es que incluso entre los especialistas o la gente que se dedica hay todavía conceptos que arrastramos, prejuicios o equivocaciones o errores comunes, ¿no?, que muchas veces los cometemos sin darnos cuenta, porque a lo mejor hemos asumido, pues, por ejemplo, lo de las adaptaciones, ¿no?, hemos asumido una serie de ideas que resulta muy difícil a veces separarse de ellas y analizarlas. Y en ese sentido yo creo que es importante divulgar en biología evolutiva, en evolución en general, pero también con mucha precaución, ¿no?, de no alimentar estos errores o de no contribuir a una confusión que pueda haber. No me meto ya en cuestiones de creacionismos y todas estas cosas, porque esto es otro nivel, eso es otro nivel, que también es importante, no lo podemos olvidar, es algo que aparentemente no nos afecta, pero no es verdad, sí que está ahí, en Europa está y en España está, y por tanto no es algo de lo que podamos decir, eso es un problema de los yanquis. No es cierto, no es un problema de los yanquis solo. Yo me iba a un territorio más resbaladizo, que es incluyendo nuestros colegas biólogos, ¿no?, que a veces todo el mundo cree que sabe de evolución y a veces te llevas alguna sorpresa, ¿no? Entonces, es importante la divulgación, yo creo que sí, y hacerla con precaución. Sí, bueno, estoy de acuerdo con todos vosotros, claro está. Yo lo que sí que ya he evitado es intentar buscar reconocimiento institucional por lo que hago. O sea, esto ya de tirar la toalla porque, bueno, ya sé que es así, quizá desde el principio. Entonces, yo no pienso que los 8 libros me puntúen algo en mi currículum, me da igual ya. Lo que sí que lo hago es por interés propio. O sea, yo cuando hago un libro siempre digo lo mismo. Lo hago, y sobre todo este sí que es, quizás porque es el último, lo recuerdo más, lo hago por aprender. Entonces, es egoísmo, sí. Lo hago por aprender yo. Entonces, todas esas 100 preguntas, muchas de temas que no tengo ni idea, he leído mucho, me ha obligado a leer eso y he aprendido un montón a leer. Entonces, eso me satisface en un porcentaje enorme de lo que hago. No busco otro. Luego otro es, cuando intento divulgar, pienso en mis estudiantes. Esas preguntas, a mí me ha pasado como a ti, Juli, seguramente también a ti, que cuando tú lo estás escribiendo, estás pensando en ellos, esa pregunta que me hicieron, esa otra, tal. Y yo también he volcado aquí tantos años de docencia, tantos años de hacerme preguntas como estudiante, sin olvidarme del estudiante que fui. Por ejemplo, yo hago un repaso que a mí me ha parecido un ejercicio muy enriquecedor, es aquellos paradigmas que teníamos en biología en los años 80, ¿qué queda? O sea, me acuerdo que un paradigma de un gen, una enzima, o sea, no podía decir una cosa que se desviara de eso. Se suspendía. Claro, pero no solamente ese paradigma, sino todo lo que estaba montado alrededor. Toda la clase de genética de todo el año fue sobre la base de eso y otros cuantos más, ¿no? Pero ese era importante. Y luego ya hemos visto que ha cambiado tanto la cosa que hasta muchos autores piensan si hace falta una revisión de la teoría sintética de la evolución. Porque ha cambiado mucho, sobre todo por la genética, pero también por la paleontología, también por otras técnicas que hemos tenido. Y entonces, hombre, no cambiará totalmente, pero bueno, estaba Darwin, neodarwinismo, ¿no? Y a lo mejor hay que darle otra vuelta a esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido me parece muy satisfactorio haber vivido estas décadas, que, bueno, cuando fui estudiante pues vi unas cosas, ahora veo otras, he visto el cambio y seguiremos viendo, gracias a la inteligencia artificial, muchas cosas que se nos escapan, porque nuestro cerebro es muy limitado. Y bueno, y es algo también filosófico el hecho de divulgar. O sea, es llegar a la sociedad, es también tú mismo preguntarte continuamente cosas,
que eso cualquier científico está todo el día preguntándose y diciendo que no y volviendo. Entonces es un ejercicio muy bonito desde el punto de vista intelectual. Y sí, a la sociedad hay que enseñarle, pero también a los compañeros. Yo no quiero ser presuntuoso, pero este libro yo tengo muchos colegas en mi centro y muchas preguntas no les harán cambiar de idea, pero aquí hay mucho conocimiento nuevo, o sea, hay muchos datos nuevos y estoy convencido, bueno, yo lo he visto en el otro libro, en El árbol de la vida. Tú, a cualquiera, incluso de sus propios grupos de organismos, les preguntas dónde está ese grupo de organismos en el árbol de la vida y yo te diría que la mayor parte de los investigadores y profesores de investigación, o sea, profesores, perdón, de universidad, no saben realmente en qué rama está. Les da igual, siguen adelante, me parece muy bien, pero es una cuestión de decir, hay que renovarse, hay que reciclar, hay que volver a leer, hay que ver dónde está, porque la filología se han cambiado todo esto mucho. Entonces, sí a la divulgación de la gente de la calle, pero a mí me inquieta más que haya especialistas y docentes que no revisen sus conocimientos. Eso me inquieta mucho más, que la gente de la calle no entienda bien pues qué vacuna hay que tomar o qué remedio, que también es verdad que tenemos pues un nivel mucho más bajo del que ahora hay a lo un mejor problema muy Pues, serio. Pablo, no hables con los bioquímicos. Entonces sí que ya... Uno de mis mejores amigos es bioquímico, pero tiene mucha influencia nuestra y sabe bastante de evolución. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, llevamos aquí ya casi 2 horas, muy agradables, pero tampoco queremos abusar, así que, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y sobre todo a los 3 autores por Gracias. estar ahí con Muchas gracias. nosotros.